presidenciales. Licenciado Fernández Molina, después de escuchar al embajador Villagrán de León y seguramente después de hacer el análisis de lo que ocurrió el pasado lunes, usted seguramente tendrá también una visión de lo que está ocurriendo con Guatemala desde la perspectiva internacional. Buenos días. Buenos días a todos. Realmente sí, pero no hemos sabido manejar nuestro rol en el concierto internacional en todos los aspectos. Pongo de ejemplo, ya sé que es paralelo en fútbol. Nos aisló la FIFA por varios años, el Comité Olímpico nos tiene aislados, o sea, como que estamos acostumbrados a ser parias en ese concierto internacional. Ahora, yo veo tanto negativismo en el gobierno, una actitud pesimista y totalmente apocalíptica. ¿Qué importa lo que pase? Me recuerda a un libro muy bueno de Michael Collins y Lapierre, Art de París. O sea, Hitler, cuando se había perdido el frente francés y había que abandonar París, ordenó que pusieran dinamita en la Torre Eiffel, en el Louvre, en Inválidos, etcétera, como diciendo, bueno, si yo no voy a estar, qué jocotes lo que pasa. Esa actitud siento que hay en los gobernantes ahorita en Guatemala, y al final, como diciendo, bueno, si Cuba no ha estado en la OEA, Venezuela se salió, Nicaragua se va a salir, pues salgámonos. O sea, ¿qué les importa destruir al país, a Guatemala, la institucionalidad, las relaciones internacionales, con tal de querer seguir con sus caprichos y su interés en gobernar? Licenciado Balcells, ¿considera usted que se tiene suficiente conciencia en la sociedad guatemalteca en su conjunto sobre lo que implicaría para Guatemala ser un país paria, como lo está describiendo el licenciado Fernández Molina? No, definitivamente no ha existido, desgraciadamente, esa conciencia, y muy responsables somos los universitarios de eso. La labor universitaria, la labor académica ha dejado mucho que desear, y los colegios profesionales no digamos. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos estos parias. Estamos regresando a un luquismo, ¿verdad? Cuando Guatemala precisamente era el paria internacional. Y ese es el motivo de programas como los de hoy. No podemos regresar a eso. Si queremos de verdad construir un país con futuro, y sobre todo un país con tanto migrante, tenemos que ser parte del concierto de las naciones. Y tenemos obligaciones internacionales. Somos parte de la OEA. O sea, nosotros nos obligamos en la Carta Democrática Interamericana. Guatemala la firmó, pues. Es un compromiso. Eso que hemos visto acá, y que son declaraciones de fiscales y algunas veces hasta de funcionarios judiciales y del propio presidente de la República hablando de interferencia internacional en las elecciones, eso es tremendamente absurdo. Si en la propia Carta Interamericana están las misiones de observación electoral reguladas, pues. Entonces, yo sí creo que el guatemalteco ha perdido mucho su calidad de vida. Nosotros no exigimos calidad de vida. Y ahorita lo estamos viendo en esta otra episodio, ¿verdad? Y lo tenemos que tener muy claro. Y por eso lo tenemos que rechazar. Licenciado Fernández Molina, hablando un poco de lo que ocurrió en esta sesión de la OEA, hubo un momento en que el representante argentino dijo, bueno, yo iba a empezar con la definición de cinismo, pero bueno, no voy a ser tan directo, al final de cuentas sí lo fue. La posición del canciller ahí, ¿cómo la evalúa usted? Bueno, del gobierno anterior de Jimmy Morales, con la ministra que teníamos y el actual, el primero y actualmente no ha sido un buen manejo de la política exterior. Y solo quiero matizar algo que dijo bien el licenciado Balcells, en el sentido, bueno, entonces en esas convenciones, reuniones, congresos internacionales, ¿a qué va esa nutrida delegación de Guatemala? ¿A beber champán y comer caviar y firmar festinadamente cualquier compromiso? No, Guatemala tiene ese compromiso. O sea, no es interferencia, porque muchos que critican dicen que somos entreguistas, que nos plegamos a los intereses extranjeros. No es cierto, eso fue un compromiso y es del gobierno de Guatemala. Licenciado Balcells, ¿usted cree que el gobierno de Alejandro Yamatei está dispuesto a aislarse internacionalmente? No lo dudo, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Mira, lo que estamos viendo es precisamente un atrincheramiento de quienes mantienen el poder, ¿verdad? Y que lo quieren ahora usurpar. Entraron legítimamente porque ganaron una elección y ahora lo están usurpando. Y estamos viendo en el Congreso decisiones abiertamente ilegales, ¿verdad? El presupuesto es una, pues. Ahí en ese presupuesto se pueden escoger tantas inconstitucionalidades e ilegalidades como uno quiera. Entonces, el punto es ese. El punto es ese. Hemos perdido el vínculo con el derecho, hemos perdido el respeto a la institucionalidad, hemos visto los casos montados por el Ministerio Público. Se me olvidó, hoy quería saludar a Luis Felipe de Puño, ¿verdad? Porque ahora es delito, etcétera, etcétera. O sea, es el colmo, ya llegamos a extremos absurdos.
Y el problema es que cuando se pierde la capacidad de asombro en una sociedad es que estamos viendo estos declives. Yo no sé qué quiere, porque y hablábamos un poco antes fuera de micrófonos, Alejandro Yamatei, uno de sus primeros trabajos donde tuvo connotación fue precisamente la coordinación del proceso electoral. Entonces entiende perfectamente lo que es el proceso electoral. Nada menos que él gerenció la logística del proceso de elecciones de constituyente y de la primera elección, primera y segunda elección democrática. Y en ese tiempo todavía habían elecciones municipales de medio periodo. Es decir, es un tipo que sabe el proceso electoral, que sabe la dinámica electoral, que su padrino puede ser a Arturo Gerbruger, ¿verdad? Que fue el que lo ubicó ahí, nada menos, Manuel Ruano Mejía y tantos otros que ahí estaban. Entonces, yo no puedo comprender qué es lo que quiere el gobierno, pero sí estoy seguro que no le importa para nada un aislamiento internacional. Bueno, en este sentido, ya para despedir al embajador Villagrán de León, a quien gentilmente nos ha contestado esta llamada telefónica, tomando en cuenta que hay casi consenso en esta mesa de que, por lo visto, al gobierno, digamos, está dispuesto a llegar lejos en cuanto al aislamiento, quisiera preguntarle, embajador, ¿cuál sería el gran precio que pagaría el país si ese aislamiento se concreta de una manera ya mucho más clara, más contundente, es decir, gobernar las cenizas de un país? Bueno, yo le diría que tiene consecuencias, tiene repercusiones en diferentes ámbitos. Cuando los organismos financieros evalúan las solicitudes de préstamos, de créditos a diferentes países, toman en consideración cuál es la opinión que tienen otros países. Las resoluciones, en este caso, del Consejo Permanente de la OEA, eventualmente de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, sí tienen una incidencia. En muchos casos tienen también un efecto disuasivo. Los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el BID, ya no ven de la misma manera la aprobación de préstamos a un país en la situación de Guatemala. Lo vimos en el caso de Nicaragua, lo vimos en el caso de Venezuela, en el caso de Guatemala ha ocurrido en algunas circunstancias, pero ahora pues no hay ninguna duda que una resolución de la OEA tiene un impacto ahí, y desde luego afecta la consideración que tienen no solo los organismos financieros, sino tienen también otras instituciones financieras que hacen evaluaciones de la situación de determinados países. Así que esto tiene efectos que van más allá del aislamiento político. Tiene efectos económicos, tiene efectos financieros, desde luego disuade la inversión. Yo creo que lo que no se ha examinado, lo que no se quiere ver por parte de algunos sectores en Guatemala, es que el aislamiento tiene consecuencias, ahuyenta la inversión, desde luego también ahuyenta a los visitantes. A un país en un estado de conflictividad, pues la gente ya no quiere ir. Y algo más, para terminar, que yo creo que debe tenerse presente. El actual ministro de Relaciones Exteriores argumenta que cualquier crítica que se hace al gobierno en la OEA es una injerencia en asuntos internos, y la verdad es que eso ya no se considera como un criterio válido. El criterio de que cualquier acción internacional en asuntos internos era inadmisible comenzó a cambiar desde la década de 1970, cuando los derechos humanos fueron reconocidos como un asunto legítimo de preocupación internacional, cuando los gobiernos militares fueron condenados por violaciones, fueron aislados, y yo creo que estamos viviendo una situación parecida. Se nos está sindicando, se nos está señalando de violaciones graves a derechos civiles y políticos. Se nos está sindicando, desde luego, de una interferencia en lo que es el papel de una autoridad electoral. Esa es la interferencia que se está viviendo. No es de países de afuera de la región, no, es adentro. Es por parte del Ejecutivo, por parte del Ministerio Público. La Corte de Constitucionalidad permanece como un observador pasivo. Lo que estamos viendo más bien es un cuadro interno, no solo de un desmoronamiento de la institucionalidad, pero ¿por qué? Porque se está dando una interferencia indebida en lo que son las atribuciones, las facultades exclusivas
del Tribunal Electoral.